hay una palabra que dijo el profeta Habacuc, ¿no? ¿Sí? ¿La tienen? Y es una palabra que es como que salta en nuestros corazones. El profeta Habacuc decía, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El profeta Habacuc, como tantos de los profetas del Antiguo Testamento, clamaban por un avivamiento, clamaban por un despertar. Y esas eran las palabras del profeta. Si quieres anotarlo, luego lo buscamos los que apuntan. Es bueno apuntar, es bueno anotar. ¿Cómo anda tu memoria? A ver, ¿quién tiene una memoria excelente? Levante la mano. Una memoria de 10. Oh, Roque, grande Roque. Muy bien. ¿Quién tiene una memoria de 9, 8? Muy bien. ¿Quién tiene una memoria de 7, 6? ¿Quién tiene una memoria de 4, 5? ¿Quién tiene una memoria de 3? ¿Y una memoria de 1, 0? Entonces apunten todos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Apunte porque cuando sales, el diablo te roba la palabra. ¿Sí? Entonces apúntalo. Si tienes tu teléfono, si tienes una nota como tiene aquí Lola, muy bien Lola, un cuaderno de notas, Ana. Se ve que la gente que está en los primeros asientos tiene cuaderno. Si quieres, vengan y luego le compramos. Elena tiene, pero apunte desde que se convirtió. Bueno, muy bien. Habacuc 3:2 dice, ¿no es cierto? Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos, hazla conocer. Y me gusta una paráfrasis, escúchala. Dice así, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos en este momento de profunda necesidad. Pareciera que estamos escribiéndola nosotros. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Qué tremendo, qué bueno es poder quizás hacer nuestra esta oración. ¿Te animas a hacer tuya esta oración y decir, Señor, aviva tu obra en este tiempo? Pero a veces una linda oración o un deseo genuino no alcanza. Sí, quizás es una mala noticia, pero es verdad. Simplemente un deseo o una oración linda no nos alcanza. Y sabe que en las épocas más oscuras de la historia de la humanidad, donde parecía que el diablo, el enemigo de nuestras vidas, se había levantado en esta tierra de tal manera que parecía que ya tenía tomado y dominado, hubo un pueblo que clamó a Dios y decía, Señor, aviva esta humanidad. Aviva esta humanidad que se está destruyendo. Hubo un pueblo que se levantó y había una característica con este pueblo que se levantaba y era una fuerte convicción de pecado. Y a lo mejor tú dices, ¿qué? Sí. Cuando un pueblo comienza a clamar a Dios para que venga su presencia y venga un avivamiento, tiene que haber en nosotros esa necesidad, una convicción de lo que es. Entonces, ¿qué podemos decir que se necesita para un avivamiento? Joel 2, 12 y 13, yo te lo voy a leer en otra versión para que tú lo puedas apuntar. Joel 2, 12 y 13. Allí hay una palabra del Señor que le habla a Joel para que la dé al pueblo. Sabes que siempre Dios trató de hablar a su pueblo para darse cuenta de que hacía falta un avivamiento. Y creo que nosotros también necesitamos esta palabra de Joel. Dice, por eso el Señor dice, esto es palabra del Señor, vuélvanse a mí por completo, mientras aún hay tiempo. Fíjate qué tremendo, mientras aún hay tiempo, háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. No finjan arrepentimiento rasgándose la ropa, sino vuélvanse al Señor su Dios con todo su corazón, lleno de arrepentimiento sincero.
porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Ahora, ¿cuál es mi parte en un avivamiento? ¿Cuál es mi parte? No es trabajo de algunos solos. No es simplemente que el avivamiento vendrá porque unos lo hacen. Ni siquiera estamos nosotros sentados como adornos. Cada uno de nosotros somos parte para que venga un avivamiento. ¿Lo sabías? ¿Sí? Somos parte. Aún aquel que dice no tengo muchas ganas de estar en la casa del Señor, si hay un clamor, Dios escucha. ¿Verdad que sí? Cuando has clamado a Dios, sinceramente Dios escucha. Y es verdad. Y yo quiero que nosotros vayamos a un salmo. Ahora sí, abre tu Biblia en el Salmo 51. El Salmo 51, el autor de este salmo, muy conocido por muchos, es David. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? ¿Ya está? ¿Tienes? Muy bien. Y dice, ¿quién era David? ¿Quién era David? David, en este momento que escribe el Salmo 51, él era el rey de Israel. Y a pesar de que él era el rey de Israel, él desde pequeño había conocido a Dios. Uno de los nombres de David era el dulce cantor de Israel. Él era un joven, un niño que componía salmos, canciones, que son muchos de los que nosotros leemos hoy. Y con esas canciones o con esos salmos y su música, él adoraba a Dios y llegaba a la presencia de Dios. David, podemos decir que él enseñó a muchos a adorar al Señor. David era desde joven, él decidió por Dios y aún de joven tuvo su fe que ser probada. Cuando allí frente a Goliat, él dijo, yo no peleo en mi nombre, peleo en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, que es el Señor de los ejércitos. Luego, injustamente, fue perseguido por Saúl. Y él allí, teniendo la oportunidad de matarlo porque lo tenía en sus manos, él dijo, no voy a levantar mi mano para yo hacer justicia por mi mano y matar al ungido de Dios. David tuvo que enfrentar rebeliones tanto internas en el reino como externas. David peleó batallas y triunfó. Y él triunfó. El reino se estableció firme por las victorias que él había obtenido. Pero en un momento de su vida, David escribe este salmo. ¿Y por qué le escribe? ¿Por qué escribe este salmo? Este hombre, el dulce cantor de Israel, había fallado a Dios. Falló a Dios. Y había roto varios mandamientos. Había codiciado a la mujer de su prójimo, había cometido adulterio, había sido un asesino. Y con todo lo que conlleva, porque nosotros decimos eso, pero cuántas cosas hay en el corazón hasta llegar a eso. Hay resentimientos, hay odios, hay enojos, hay orgullo, hay tantas cosas que van llevando a esto. Y este salmo de David, no quiero hoy que nosotros veamos cuál fue la causa por las cuales David llegó a pecar, sino yo quiero que hoy veamos cómo actúa David cuando es confrontado por Dios. Hoy vamos a ver cómo es la reacción de David ante el ser confrontado por Dios en su pecado. Él había codiciado, había visto a una mujer, Betsabé, le gustó, la tomó, adulteró con ella y luego mató a su esposo, que nos parece atroz, pero en muchas cosas nosotros hacemos las mismas situaciones. Y allí el profeta Natán es enviado por Dios a confrontar a David. Hasta ese momento era un pecado oculto. Había el reino solamente, quizás lo sabía, pero hasta ese momento estaba todo tapado. Y muchas veces hay
pecados familiares, ¿verdad? Y decimos de la familia no sale, no se tiene que saber afuera, no se tiene que enterar nadie. Y eso es lo que estaba sucediendo. Este pecado había quedado en el reino y parecía que nadie se había enterado. Estaba en el interior de David. Y más adelante, cuando vamos a leer, vemos que David comienza a hablar lo que él había sentido. Este dulce cantor de Israel ya no podía cantar, ya no tenía fuerza, aún ni le gustaba y quizás no podía entonar las canciones. Había algo que se había roto dentro de él. Había perdido el gozo de la salvación. Así dice la palabra, que el gozo que viene cuando hemos conocido a Cristo es algo que cambia nuestra vida. Y lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Cambia algo. Él había perdido el gozo de la salvación. Y dice algo más. Hasta comenzaron a dolerme las articulaciones, los huesos. Yo que era ese hombre de batalla, ya me empezó a doler todo. Claro, ¿por qué? Porque el pecado no solamente afecta, y decimos, mi comunión con Dios, sino afecta mi alma. Esas reacciones, ¿por qué reaccioné de tal manera? ¿Por qué contesté así? ¿Por qué actúo de esto? ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A veces esas son los chispazos que nos muestran que hay algo dentro nuestro que no está bien y también afecta nuestro cuerpo. Muchas enfermedades son a causa del pecado, no de Adán y Eva, porque el Señor restauró y nos hizo libres a través de Jesucristo, pero sí cuando hay ese pecado que quedó encerrado. Y dice que mientras más lo escondemos, más duro se hace. Allí, mientras más lo guardamos, más excusas encontramos, más justificaciones tenemos, hasta que llega un punto que nuestra conciencia se queda media opaca y la luz no filtra. ¿Has visto cuando tocamos demasiado el vaso? Que llega un punto que el cristal ya no es transparente. Así pasa con nuestra conciencia. Cuando no permitimos que el Espíritu Santo entre, que es el que limpia nuestra conciencia, entonces comenzamos a poner excusas, justificaciones, y eso oscurece y ya no tengo una conciencia de pecado. Por eso nos pasa que a veces uno habla con la gente y dice, no pasa nada. Y tú de lejos hueles lo que está haciendo, porque no tiene conciencia de pecado. Ahora, ¿cuál es la reacción de David cuando fue confrontado? El versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. A mí me enseña David cómo empieza orando. Él empieza clamando a Dios por piedad, por misericordia. Ahí dice la multitud de tus piedades. Señor, voy a ti porque eres un Dios bueno, un Dios piadoso. Pero no empieza dando excusas, no empieza poniéndose a la defensiva de lo que Dios le puede decir, sino habla rebeliones. Me he rebelado, la rebelión fue la que me llenó de maldad. Dice así, borra mis rebeliones, no las rebeliones del reino. No es la rebelión de Betsabé, es mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. ¿Sabe qué me gusta de David? Que no colorea el pecado. No trata de hacerlo ni pequeño, ni que, bueno, no es para tanto. Al final de cuentas todos lo hacen. Si yo hablo con la gente y todos hacen cosas peores que yo. No trató de disminuir, de hacerlo menor. Habla de su rebeldía, de su maldad. El versículo 3 dice, porque yo reconozco
mis rebeliones. Señor, antes le dije, límpiame de mis rebeliones. Ahora reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Fíjate la actitud de él. Ante Dios le dice, pequé contra Dios, pequé contra ti, pequé contra Dios. Él no está tratando de disminuir la situación. Es que voy a quedar mal. Si yo me muestro tal cual lo que ha sucedido, voy a quedar mal. Soy pecador, soy rebelde, he sido rebelde, he hecho lo malo. En él hay una actitud de arrepentimiento. Y sabe que la clave para un avivamiento personal es el arrepentimiento y la confesión. Las dos cosas tienen que ir unidas. No fue tanto lo que hice, Señor. No fue para tanto. Hay tantas muertes, hubo tantas cosas que se hicieron. ¿No se podría pasarlo como algo más? ¿No podría ser que esto que ha sucedido no es tan importante? ¿Por qué ahora enfrentarme quizás ante la gente, ante las situaciones como algo? Cuando nosotros no entendemos que la rebelión que está dentro nuestro o el pecado hay que enfrentarlo, arrepentirse y confesarlo, nosotros estamos camino a perder nuestra vida. Hablábamos de lo que queremos, un avivamiento. El Señor quiere el avivamiento de este mundo, quiere el avivamiento de Málaga, de tu casa, pero al Señor le importa mi vida y tu vida. Eso es lo más importante. Muchas veces podemos decir, bueno, pero yo no hago cosas tan malas. El Señor dice, lo cambió. Dice que cuando miramos a alguien y codiciamos, ya adulteramos en el corazón. Y el Señor también habla que a veces nuestras palabras y nuestras acciones matan. A nadie maté con un cuchillo, pero a veces matamos porque lanzamos al corazón cosas que dañamos y no nos damos cuenta hasta qué punto hemos dañado al resto. El versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo no entiendo cómo. Me retuerzo el cerebro y lo digo en serio. Y no puedo entender cómo Dios conoce lo que nosotros pensamos. Él dice, antes que esté la palabra en tu boca, yo ya la sé. Allí el rey de Siria estaba indignado porque él planeaba algo que se contra Israel y dice, ¿quién es espía? Porque basta que yo diga un plan que enseguida Israel lo sabe. ¿Quién es el espía para que muera? Y le dijeron sus soldados, no señor rey. Lo que pasa es que allí está el profeta Eliseo, que cuando tú hablas aún en la cámara secreta, él ya le cuenta lo que vas a hacer. ¿Quién era? Eliseo, porque era poderoso. El Señor, que conoce aún lo que está en nuestro corazón. Y lo digo en serio, a veces me retuerce el cerebro y digo, Señor, solamente con los que estamos aquí, no puedo pensar en Málaga, no puedo pensar en este mundo. Y tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor habla de integridad, habla de limpieza, habla de pureza, porque el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Con el Señor no es que jugamos y decimos algo. Cuando decimos algo, el Señor sabe si lo que hay dentro mío no es verdad de lo que estoy diciendo. El Señor lo sabe. El Señor no nos humilla. El Señor nos ama y por lo general trata de que nosotros seamos los que vayamos al arrepentimiento y a la confesión. Dice el 7, purifícame con hisopo y seré
limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, me siento sucio, me siento podrido, me siento mal. Necesito que ese poder que hay en Jesucristo, en su sangre que me limpia, límpiame, Señor, para poder ser blanco como la nieve. Purifícame. 8 dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Sabe que cuando el carácter humano empieza a ser demasiado humano, es porque hemos perdido el aceite del Espíritu Santo? Y nos pasa. ¿No te das cuenta que hay una luz que se enciende cuando tu contestación no fue la contestación que daría Jesús en tu lugar? Tú dices, aquí hay una falta de aceite, ¿no? Al mecánico directo que haga un cambio de aceite, porque ese aceite ya se ensució. Y es así. Cuando perdemos el gozo y la alegría, qué aburrida que son las reuniones, ¿no? De vuelta a ir a la iglesia, hace falta un cambio de aceite. Hace falta. Cuando nosotros hemos perdido, dice, hazme oír gozo y alegría. No le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa a nadie. Viene de adentro. ¿Vieron que siempre tiene la culpa alguien? Y encontramos culpables. Siempre vamos a encontrar culpables. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque viene de nuestra naturaleza. La mujer que tú me diste, la serpiente. No, tú dejaste el árbol ahí. ¿Para qué me dejas el árbol? No tiene sentido que me haya dejado el árbol. Siempre tenemos una tendencia muy humana, por lo menos yo, a lo mejor ustedes no, porque me miran con una cara como... Yo jamás eché la culpa a nadie. Pero sabe que cuando echamos la culpa a otros, tenemos que poner la lámpara, que es el Espíritu Santo de Dios, que ilumina nuestras tinieblas. Me encanta ese texto del Salmo. Tú alumbras mis tinieblas. Cuando dejamos que el Espíritu Santo alumbre mi interior, Él me descubre las tinieblas. Y dice el 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Señor, no tengo paz, no tengo alegría, no tengo nada. Y a veces queremos taparlo con algunas actividades. Los tapamos con placeres, los tapamos para no sentir el dolor ese interno que produce el pecado. El pecado produce dolor. El pecado produce dolor. Y a veces no lo entendemos porque no queremos darnos cuenta de que algo ha pasado dentro nuestro. Pero el pecado produce dolor. Y muchas veces escuchamos gente que dice, bebo para ser feliz un rato. Quiero salir de la situación, por lo menos un rato soy feliz. Por lo menos un rato me doy el gusto con lo que pareciera que me quita este dolor. ¿Y después? ¿Qué pasa después? Por eso también tantas enfermedades, las cuales nuestros cuerpos sufren, porque están sufriendo por causa del pecado. Los otros días le preguntaba a algunos allí en la clase de bautismo, y yo digo, cuando entra alguien por esa puerta sin el Señor, o en la calle, o a donde estés, y tú comienzas a hablarle y acepta a Cristo, su cara cambia. Y dijeron, sí, estamos más guapos ahora. Es verdad, porque cambia algo dentro nuestro, porque nuestro rostro, ese rostro que no tiene gozo, ese rostro en el cual está apaleado por el enemigo, no puede mostrar que está contento. Dice el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. La NTV dice, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Dice, no puedo más si no tengo tu perdón. Yo lo veo a David gimiendo en este salmo. Señor, no puedo más. No quiero vivir de esta manera. Señor, no quiero que veas más ese pecado. Borra este pecado. Límpiame, Señor. Me arrepiento
me arrepiento, Señor, de lo que he hecho. Y en el 10 le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Qué bueno es sentir que tu corazón está limpio. Y caminar por la calle sabiendo que el Señor se goza con tu vida. Y mientras caminas, el Señor dice, es mi hijo, es mi hija. David sabía que no era mirado por Dios con el gozo que tuvo cuando escuchaba sus alabanzas. Por eso él le dice, crea en mí. Está destruido el corazón que tengo. Se ha ensuciado por todo lo que hizo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando no hay confesión, se acumulan, se suman, se multiplican diferentes sentimientos. ¿Sabe que cuando no hay confesión, no es que estamos tranquilos porque nadie lo sabe, alguien lo sabe? Y nosotros vamos acumulando dentro nuestro diferentes sentimientos, que creo que todos lo sabemos, salvo que aquí hay alguien que nunca haya pecado. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando no confesamos hay sentimientos que se van acumulando. Y yo pensaba que cuando se acumulan y se van sumando, multiplicando estos sentimientos contrarios a Dios, es como cuando se produce esa efervescencia por falta de aire y se pudre algo y se rompe, hay grietas en donde los demonios pueden entrar. Por eso es que hablamos que a veces son sentimientos, pero cuando permitimos que eso siga dentro nuestro, se hacen grietas y hay una entrada de demonios. La confesión y el arrepentimiento es urgente. No dejarlo pasar porque eso nos mata, nos pudre por dentro. ¿Y sabes qué? La rebelión crece. La rebelión crece y las excusas se multiplican. Somos expertos en excusas. Somos expertos en poder echarle la culpa a otro. Somos expertos en sentirnos víctimas de la situación. Somos expertos en ver que todo el resto está confabulado contra uno. Todos están haciendo cosas contra mí. Me miran mal, actúan mal, me dicen mal, pero hay algo dentro mío que tiene que ser resuelto. Si todos están confabulando contra mí, soy yo la que tengo que resolver mi situación. Y sabes que en el versículo 11 me gusta y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, tu presencia es lo que más me importa en mi vida. No me importa el reino, no me importa que me critiquen porque diga lo que hice, no me importa el qué dirán, no me importa. Tu presencia es la que necesito. No me quites, Señor, tu presencia es la que me mantiene vivo. Tu presencia, he podido disfrutar de todo lo que es el reino, de todo lo que quiero. Pero Señor, también he podido sentir lo que significa estar sin tu presencia. Y Señor, no me importa nada de lo que tengo, solamente tu presencia. ¿Sabe que la humildad es parte del arrepentimiento? No puede haber arrepentimiento genuino si no hay humildad. Y a veces nos juega en contra el orgullo. ¿Verdad que sí? Es lo mismo que tenemos como los amigos Adán y Eva. Nos juega en contra el orgullo. Y hasta la humildad de ser orgulloso. No, soy tan humilde que hasta eso me hace ser orgulloso. Hay algunos que se sienten tan humildes que hasta es un orgullo
sin humildad, sin reconocer nuestra condición, sin excusas, sin excusas. Cuando alguien te va a pedir perdón y te viene y te dice, la verdad que yo vengo a decirte que me perdones, lo que pasa es que tú me hiciste esto, ese no es un perdón, eso es una excusa. Y para decirle al otro que me molestó lo que me hiciste, para que lo sepas, y te pido y te perdono, pero para que lo sepas, no es. Y lo mismo hacemos con Dios, lo mismo hacemos con Dios. El 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Señor, tu salvación es lo único que pude darme cuenta que me da gozo. No son las mujeres, no son los hombres, no es el dinero, no es nuestra fama, no es lo que podemos alcanzar con mi inteligencia, no es eso, sino, Señor, el gozo de la salvación. Y sabe que cuando nosotros experimentamos ese perdón que viene del Señor, porque el Señor es tan bueno que en cuanto nosotros nos arrepentimos, Él está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad que sí? En cuanto decimos, Señor, perdóname con un arrepentimiento genuino. Señor, he pecado contra ti. El Señor viene en abundancia sobre nosotros para derramar de su aceite, de su presencia. El Señor viene sobre nuestras vidas. Y sabe que cuando experimentamos ese perdón, no nos podemos callar. No podemos dejar de contarle a otro lo que es experimentar el gozo de la salvación. Por eso es que la iglesia cristiana tendrían que ser miles y miles y millones de millones, porque todos y cada uno de nosotros hemos experimentado el perdón que trae gozo a nuestras vidas. El 13 dice, entonces, cuando Señor, el gozo de tu salvación, el espíritu noble me sustente, entonces, ahora, entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces podré proclamar la grandeza. Entonces, líbrame, Señor, de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Voy a volver a cantar, Señor, pero no simplemente de labios, sino voy a volver a cantar. Publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo haría, no quieres holocaustos. El Señor no quería que le traiga cosas que venían, ni el cordero, ni la paloma, ni aquellas cosas que eran ofrecidas. ¿Qué quiere el Señor? Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo podría haber sido la actitud de David cuando fue confrontado? Ojo, Natán, estás hablando con el rey. Con un solo dedo puedo hacer que te corten la cabeza. Yo soy rey, legislador, juez. He peleado batallas. He sido un héroe en cada campo de batalla. ¿Con quién estás hablando? Yo conozco al Señor desde niño, desde niño. Yo soy un adorador. Yo formo parte del coro de la iglesia. Yo soy el encargado de tener todo en orden en los estudios bíblicos. Desde pequeño amé al Señor. ¿Me vienes a enseñar a mí? A mí me vas a enseñar lo que yo tengo que hacer. Podría haber sido esa la actitud de David. Podría haber sido esa la actitud. Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no entiendes nada. Betsabé estaba tan linda. Tú no entiendes nada. Aparte, el marido la descuidaba. No la cuidaba. Todos lo hacen. Una cosa porque yo lo haga, que podemos pasar la página y seguimos de largo hacia otras cosas. No. Todo lo contrario. Cuando David fue confrontado, él dijo, pequé contra Dios.
Hubo un gemir en su corazón y dijo, pequé contra Dios. No encontró excusas, no encontró algo que podía ponerlo para evitar ser. Y esto lo hizo grande a David. David no fue grande porque ganó batallas. No fue grande porque por sus proezas militares el reino fue el más grande con David. No fue grande David por eso, sino David fue grande porque tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando fue confrontado con las situaciones, él no encontró más que decir, pequé contra Dios, perdí lo más importante de mi vida. ¿Cuántas veces? A veces pensamos que en la cruz, cuando llegué al Señor, pedí perdón y ya no. ¿Cuánto necesitamos día a día examinar nuestro corazón para que no se nos pegue nada de lo que hay en el mundo? O cosas que a lo mejor traemos del pasado y todavía no la hemos solucionado. Y cuando algo surge y me enojo y se nota que hay humanidad y no aceite, en vez de valorar y decir, tengo que correr a la presencia de Dios, quiero pedirle a Dios que me muestre lo que estoy viviendo, me enojo con alguien y la culpa es de otro. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? Es humanidad, a todos nos pasa, que sentimos que la culpa es de alguien, en vez de ir al lugar secreto y decirle, Señor, muéstrame mi corazón. Muestra mi corazón. Si nosotros viviéramos día a día estas situaciones, la iglesia del Señor haría que un avivamiento surja en este mundo sufriente. Amén. Ponte de pie, cierra tus ojos. Quizás necesitamos decirle, Señor, he pasado un retiro glorioso. El retiro fue más de lo que pensaba. Pero yo no quiero quedarme con un retiro glorioso. Yo quiero, Señor, un avivamiento en mi vida. Quiero vivir contigo. No quiero que la voz del Espíritu Santo disminuya en mí. Quiero sentir la voz del Espíritu. Quiero reconocer cuando el Espíritu Santo me habla. Él le dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de ti. Señor, tu presencia es lo que más importa en mi vida. Tu presencia, no me importa perder mi estatus, no me importa perder. Señor, quiero tu presencia. Tu presencia es la que me ayuda a vivir. Seguramente que el Espíritu Santo te habló en esta mañana de aquellas cosas en las cuales tienes que corregir, de aquellas prácticas en las cuales tienes que dejar, aquellas cosas que tienes que aprender que sin el Señor y sin su limpieza no puedes tener gozo. No vamos a tener gozo, no vamos a tener la alegría de vivir su presencia, porque el enemigo nos va a robar. Claro que nos va a robar, porque hemos permitido que aquellas cosas que opacan mi conciencia, el Espíritu Santo no me pueda confrontar. El Espíritu Santo nos confronta. Y sé que mientras hablábamos en esta mañana, el Espíritu Santo te mostró aquellas áreas donde dijo, no las practiques más. Deja de practicar aquellas cosas que te dañan. Deja de practicar aquellas cosas que quiebran la relación conmigo. Qué importante que es aceptar la corrección de Dios. Qué importante es hacerlo. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer los pecados? A veces no tenemos el tiempo para escuchar al Señor.
y nos desconectamos con la fuente de vida. Nos desconectamos a tal punto que entra la rebelión en nuestro corazón y las maldades de pensamientos con toda nuestra humanidad. ¿Hace cuánto que no le dices al Señor, Señor, muéstrame mi corazón? ¿Te animas a decirle, Señor, muéstrame mi corazón? Muéstrame mi corazón. Señor, he perdido el gozo. Señor, esa alegría que era cantarte. Desafinan los instrumentos. Cantan feo los hermanos. Hay tantas cosas que no me gustan. ¿Sabes qué? Son excusas que nos impiden la presencia del Espíritu Santo. Señor, enciende mi lámpara. Enciende tu lámpara en mí, Señor, para que alumbres si hay tinieblas en mi corazón, para que puedan, Señor, irse. ¿Te animas a pedirle al Señor que muestre tu corazón?